al presidente Chávez. Presidente, buenos días, lo estamos escuchando. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás tú? Muy bien, presidente. Aquí... Buenos días a todo el equipo de este programa tan bonito. ¿Cómo se llama pues? Este es un programa especial, presidente, sobre el tema de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en el marco pues de la entrega de las viviendas. ¿Es un programa especial? Sí, señor. Menos mal, porque el tuyo se llama Contraste, ¿no? El de ustedes. Es así, Contrastes. De la muchacha más bonita del Canal 8. Ay, muchas gracias, presidente. Bueno, Farruco, ¿qué tal? Buenos días, presidente. Mi querido hermano Farruco. Buenos días, trabajando aquí como usted ve, usted trabajando allá, siguiendo todo el desarrollo de los acontecimientos en el país, dirigiendo, y nosotros, bueno, cumpliendo las tareas con esa intensidad que usted... Desplegado, sí, anoche estuve hasta tarde chequeando el plan de vivienda, la operación Remate, hablé con Jacqueline. Hoy se van a inaugurar, vamos a entregar hoy 1000 y picote de vivienda. Por aquí tengo la sábana esta que me mandaron, ¿no? Desde temprano estamos desplegados y mañana hasta el 31 vamos a estar entregando vivienda. El primero tenemos receso, ¿no, Farruco? Sí, Primero un recesito, el 2 continuamos. Bueno, no hay lugar para el descanso, el año que viene es muy intenso. Mira, yo estaba recordando, yo no sé por qué amanecí hoy, María Alejandra, amanecí hoy así como inundado de recuerdos. Sería que estaba soñando. Tú sabes que a veces uno sueña cosas y cuando se levanta no recuerda, a veces sí recuerda, ¿no? Pero yo creo que yo estaba soñando con lo que estaba ocurriendo, digamos, conmigo y en mi entorno, en mi vida, pues, hace 20 años. Porque por estos días, hace 20 años, estábamos en los últimos detalles de los preparativos, digámoslo así, para la rebelión bolivariana. Y ya teníamos, ya mirando hacia atrás, ya teníamos 20 años, casi 20 años trabajando para ello, ¿no? Más o menos redondeando los tiempos, así en ciclos, ¿no? En ciclos, casi 20 años, trabajando para ello. Y como dice Farruco allí, que Farruco y yo nos conocemos bastante, el espíritu, y venimos de la misma cuna, pues, espiritual, digámoslo así. En verdad, y por ahí comienza todo, por un dolor, Farruco, ¿verdad? Así es, presidente. Por un dolor comenzó todo, un dolor. Hace 40 años yo era un muchacho cadete, andaba, el primer permiso de Navidad, y andaba por Sabaneta de Barinas. Recuerdo que tuve una discusión por allá con mi amigo Pancho Contreras, porque llegué uniformado de azulito y flaquito a Sabaneta, y fuimos a misa de Navidad, y a comer arepas dulces en la orilla del río, unas arepas dulces de esas riquísimas que hacían allá. Y entonces, bueno, empezamos a discutir de política, pues entonces vienen algunos compañeros del pueblo que estaban estudiando en la universidad, los Contreras y otros, de los pocos que pudimos, de los muy pocos que pudimos salir al liceo. La mayoría se quedó en el pueblo, atrapados por la pobreza, y atrapados por un sistema que no le daba oportunidad a la mayoría. Entonces empezamos a discutir de política, Farruco, en la madrugada, comiendo arepas dulces a la orilla de la Madre Vieja del río Boconó, imagínate tú. Sabroso. Comiendo arepita dulce con café con leche o chocolate, no sé qué hacían allá. Y entonces, porque entonces me decía, no, tú te metiste, no voy a decir la expresión porque bueno, es grosera, ¿no? ¿Qué, no sé qué voluntad? ¿Cómo te metes tú, Guito Chávez, al ejército? Mira, eres cadete, mírate la raya esa de mocoso que carga de nuevo. Yo era un nuevo, pues. Y ahora te metiste a parásito, porque ustedes son unos parásitos. Y entonces discutíamos duro, qué parásito ni qué nada. Yo recuerdo esos años, era 1971, diciembre, 40 años han pasado. Estaba yo haciendo uso de mi primer permiso navideño de cadete. Eso hace 40 años, imagínate. Yo creo que estaba soñando con eso, cuando era cadete nuevo. Y caminaba, yo me vestía de azul, Farruco, con un gran orgullo de cadete nuevo, y caminaba por esas calles de mi pueblo llenas de polvo, las polvaredas de diciembre. Y no me perdí una misa en Navidad vestido de azul. Estaba enamoradísimo de Telma, la Telma. Bueno, y le daba serenata a Telma González.
Y luego en Barinas, bueno, también en la ciudad, pero a mí me gustaba más ir al pueblo, a las raíces, Farruco, tú sabes, Así ¿no? es. Así A las raíces, yo nunca perdí, ni he perdido, pues, esas raíces de la humildad, la vieja casa de Palma, los viejos amigos de la infancia, la partida de pelota, la partida de chapita, a comer las arepitas dulces, las hallacas, a visitar a los Sequeira, a mi tío Juan Serrano, irnos para los Rastrojos, donde vivió mi mamá mucho tiempo, a ver a la abuela Marta Frías, la vieja Marta, la vieja Benita, la abuela de las primas. Tú sabes, las Frías son casi puras mujeres y todas son muy lindas. Las Frías, las hermanas de mi madre, las primas. Bueno, un familión, los Chávez de Santa Rita de Barinas, José Antonio Chávez, de donde es Asdrúbal Chávez, el papá de Asdrúbal, tuvo no sé como cuántos hijos. El viejo Andrés Chávez, que murió a los 113 años, imagínate tú. Y todavía tenía su conuco y sembraba yuca y maíz a los más de 100 años, Andrés Chávez. Y mi abuela Rosa Inés, por supuesto, mi mamá vieja, amada, querida. Y los aguinaldos y los pesebres en la Plaza Bolívar. Bueno, en fin, era volver a esos recuerdos que hoy me inundaron. Amanecí con esos recuerdos. Y después la vida nos trajo para acá, ¿ves? Los dolores de ver un pueblo en la miseria, un pueblo explotado, de ver la represión de los años, bueno, de los 60. Farruco, yo era niño cuando, tú sabes que Sabaneta de Barinas está pues en ese eje que fue zona roja en tiempos de la guerrilla, ¿no? Era el frente guerrillero, creo que José Antonio Páez, o Antonio José de Sucre, que comandaba el Flaco Prada, por todas esas sabanas, ¿no? Y donde estuvo aquel famoso guerrillero, ¿cómo se llamaba? Eran guerrillas todavía de a caballo. Algunas eran guerrillas de a caballo, Genaro Guaitero, aquel famoso Montenegro, ¿te acuerdas? Bueno, lo cierto es que yo de niño, en San Hipólito, muy cerca de Sabaneta, había un foco de la guerrilla, de los Horta, los amigos, muy amigos de mi padre, Francisco Horta. Allá están Francisco, Juan Horta, Oscar Horta. Y por allá uno oía que ellos hablaban. O al médico del pueblo, que una madrugada se lo llevaron a rastras del ejército, acusado de ser guerrillero. Él no era guerrillero, pero sí creo que era del Partido Comunista. Y mataron al bachiller Rodríguez, reprimían. Hasta mi papá estuvo preso una vez en la Marqueseña, investigado porque tenía amistades pues que se fueron para la guerrilla. Eran los años 60 y uno crecía entre contradicciones, ¿no? Y los 70 ya nos sorprendieron de soldados cadetes y los 80 de tenientes, capitanes, el MBR 200 y los 90, el 91, hace 20 años. Por estos días, 26, 27, 28, estábamos frenando el intento de aborto que algunos sectores trataron de lograr, ¿no? Del movimiento bolivariano, y por fin decidimos el 28 por allí pasar una reunión muy tempestuosa aquí en Caracas, y otra en Maracay, y otra en Valencia. Yo no dormía, mira, me ponía peluca, cambiaba de ropa, me cambiaba dentro de los carros, era una cosa frenética. Por fin logramos frenar aquel impulso de aborto y bueno, y convencer sobre todo a los muchachos más jóvenes que esperáramos al 92, que no era el momento, en verdad no era el momento aquel diciembre. Claro, el país estaba encendido y partido en pedazos y la represión era horrible. Hasta el ejército se la pasaba en la calle echándole plomo al pueblo. Luego, bueno, pasamos por lo menos unos 2 o 3 días. Yo recuerdo que el 31 estuve en Maracay en reuniones temprano, en Cagua. Yo recibí el Año Nuevo en la carretera viniendo para Caracas, porque dejé la familia en Barinas, la mujer, los hijos, tenía que estar en Maracay atendiendo a mi batallón, pero teníamos que atender también, bueno, el movimiento bolivariano y los distintos grupos que había en San Juan de los Morros. Estaba Hernández Pérez con el grupo de Ezequiel Zamora, aquí en Caracas Blanco La Cruz, la Capitanada, los tenientes, el indio Pérez Ravelo aquí en Miraflores, en Valencia estaba Valderrama, Godoy Chávez, los blindados, bueno, en Maracay teníamos allá Churio, Durán Centeno,
los compañeros Ortiz Contreras ahí en Chaguaramal, en Maracaibo, Bueno, Arias, y otros comandantes que había dispersos y capitanes, y uno tenía que hacer contacto, no había teléfonos celulares ni los teníamos. Habían comenzado a llegar aquellos grandotes, me acuerdo, y no, pero no teníamos nosotros, sino para llamarnos por monederos en la autopista, por allá escondidos en algún lugar, y logramos entonces diferir la rebelión para enero, pero el 31 de diciembre yo venía rodando para Caracas, llegué aquí a Caracas a unas reuniones, recuerdo que brindamos como a la 1 de la mañana, y de ahí inmediatamente a Barquisimeto, teníamos que amanecer en Barquisimeto, en una reunión con Arias Cárdenas, que venía del Zulia, otros oficiales de Occidente, Clever Ramírez, el gran compañero Clever, y otro ex común amigo, Farruco, de cuyo nombre no quiero ni acordarme, sí, que es de por allá de Lara, ¿no? Sí. Que en ese tiempo, bueno, andaba en la lucha revolucionaria, luego la abandonó y creo que va a terminar su vida, que ojalá sea muy larga, dando lástima por ahí. Pero bueno, ¿qué se va a hacer, no? Que Dios lo perdone. Un asunto muy extraño eso. Sí, que Dios lo perdone, que Dios lo perdone. Fue un buen compañero, ¿sabes? Así es. Se la jugó, pero duro. Yo lo recuerdo más bien, cuando lo veo por ahí hablando y diciendo cualquier cantidad de cosas, yo lo recuerdo más bien aquellos años. Sí, es lo mejor, recordar los mejores momentos. Y al compañero de aquellos años, que se la jugó en distintas ocasiones, ¿no? Bueno, Ali Rodríguez también lo vimos en esos días, con los frentes de batalla de aquí de Caracas. En fin, era una actividad, María Alejandra, frenética, no había tiempo ni para el descanso, igual que hoy. Pero 20 años han pasado, yo amanecí hoy bombardeado de recuerdos, y entonces prendo el televisor, porque estoy mirando aquí el cronograma, además de las viviendas. Anoche estuvimos revisando hasta tarde la noche con Rafael Ramírez y el equipo, y además el cronograma que me mandó Diosdado del Partido Socialista para la conmemoración precisamente de los 20 años. Por esto sería que yo soñé, porque estuve revisando esta propuesta anoche y aprobando todas estas exposiciones históricas, expografías, tomas culturales para comenzar en enero. A mediados de enero estamos comenzando la conmemoración de los 20 años del 4 de febrero, pero fíjate también, María Alejandra y Farruco, y los que me oyen, buenos días a todos, perdóname que falta de educación la mía, que no saludé al pueblo que oye y que ve. Entonces hay que recordar, son 20 años del 4 de febrero, pero también 10 años de la Revolución de Octubre, del 12 y 13 de abril, 10 años. Y también 20 años del 27 de noviembre. Y antes del 27 de noviembre será la gran Revolución de Octubre, el 7 de octubre, que es la continuación de todo esto, pues es el mismo camino, el mismo hilo de continuidad. Aquí está, mira, concursos, hay que anunciarlo pronto, ¿vale? Los concursos de canciones, de contrapunteo, de publicaciones, de libros, encartados, afiches, música, documentales, para los 20 años del 4 de febrero, conciertos, obras teatrales, obras de danza, la ruta cuenta historia. Me gustaría estar en algún punto de esa ruta, Farruco, contando historias. A mí me gusta mucho contar historias. Sí. Cuentacuentos. Yo me pondría a trabajar de cuentacuentos. Disfrutaría mucho, María Alejandra. Bueno, y aquí estoy trabajando el tema económico, que es el centro de gravedad de todo esto, el tema económico, porque si no seguimos desarrollando la economía, si no seguimos creciendo económicamente, si no seguimos transitando la construcción de nuevas bases económicas, etcétera. Por cierto, presidente, que usted ha hecho un recorrido por la historia, aprovechando pues que como usted dijo, amaneció con esa memoria atribulada, como decimos a veces en el llano. Y hace rato conversábamos con el ministro Farruco sobre cómo varios episodios de la historia de nuestro país desencadenaron consecuencias, como que muchas familias pues tuvieran que
que vivir en situaciones precarias, improvisar sus viviendas, improvisar su sistema de vida. Y más allá de eso, pues de lo que significa la Gran Misión Vivienda Venezuela para replantear el país, replanificar las ciudades, establecer estas maneras de vida de una manera digna, pues que cerca de las viviendas tengan sus servicios, tengan salud, tengan educación, un sistema de transporte también adecuado. Hablábamos y vamos a comenzar a hablar también sobre la integración de Latinoamérica, la integración de los pueblos del sur de nuestra América. Recientemente pues se dio la cumbre de Mercosur, también la cumbre de la CELAC, y entonces yo quería aprovechar esta oportunidad que usted nos llama y que está pues recordando estos episodios de nuestra historia tan dramáticos en los que pues tantas personas como usted y como el equipo que lo acompaña pues lucharon con ahínco, incluso muchos ofrendaron sus vidas y fueron desaparecidos por este sueño que hoy se materializa. ¿Cómo viene esta integración latinoamericana a fortalecer el objetivo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, a fortalecer el objetivo del replanteamiento de la patria venezolana? Bueno, tú eres llanera, hablaste como decimos en el llano. Ah, bueno, sí, mi familia es del llano, de Calabozo, Estado Guárico. Ah, pero tú naciste aquí en Caracas. Nací en Caracas, pero me siento aragüeña, presidente, porque... ¿Aragüeña? Sí, crecí en el estado de Aragua, en Cagua, usted acaba de mencionar Cagua. Caguas, es muy bonito por ahí, Caguas, Turmero. Y tú sabes que por ahí en Cagua, precisamente, muy cerca de la encrucijada, está construyéndose la gran estación del ferrocarril, ¿no? Sí. Del ferrocarril del centro. Esa va a ser como una estación nodal, porque ahí va a llegar el ferrocarril Puerto Cabello, Valencia, Mariara, la encrucijada, y allí vendrá la parada que conecta, la conexión hacia Villa de Cura, San Juan de los Morros, y bueno, Calabozo hacia el sur y hacia el oriente. Y también ahí se va a conectar el ferrocarril hacia La Victoria, Tejería, Cuba, Charallave y Caracas, ¿no? Estábamos revisando anoche, por cierto, esto también con la vicepresidencia territorial y el nuevo ministro de Transporte Terrestre, el general García Toussaint, porque pronto viene una delegación china. Anoche conversé con nuestra embajadora en Pekín, haciendo los ajustes. Voy a mandar una delegación a China, debe estar allá el 9 de enero, para firmar, hacer los últimos toques y firmar, Farruco, el nuevo tramo del fondo pesado chino-venezolano, a través del cual nos van a aportar el Banco de Desarrollo de China $4.000 millones más, porque tú sabes que ese es un ciclo, ¿no? Cuando se acaba un tramo viene el otro, ¿no? China pone $4.000 millones y nosotros 2.000 millones, y eso es todo para proyectos, bueno, vivienda, ahí viene una inyección para vivienda, y $4.000 millones más nos van a prestar el banco ICBC creo que son las siglas en inglés del Banco Industrial y Comercial de China, el banco más grande del mundo. Bueno, todos los bancos chinos son los más grandes del mundo. Luego estábamos revisando estas cosas, ¿no? Los planes ferroviarios, los planes de viviendas. Tú me preguntas la integración de América Latina, cómo impacta todo esto, ¿no? Tú sabes que de eso, en verdad, esa pregunta es muy interesante, porque muchas veces nosotros hablamos de la integración, la unidad de América Latina y el Caribe, el mundo pluripolar, las relaciones de Venezuela con los distintos polos de poder del mundo, China en este caso, Rusia y otro, Europa. Hace poco vino el presidente de la Empresa Nacional de Energía de Italia, el presidente de la empresa petrolera española, a firmar un convenio para la explotación de uno de los yacimientos de gas más grandes del mundo, que está ahí al lado de Paraguaná, en las aguas del Golfo de Venezuela. Así que, pero hablamos de la integración, de las relaciones internacionales, la UNASUR, etcétera, pero nosotros en verdad muy pocas veces relacionamos esa política exterior nuestra,
ese impulso nuestro, la integración, con los intereses económicos de Venezuela. Casi no desarrollamos el tema y quiero dejar constancia de que todo ese complejo y múltiple esfuerzo, mecanismo de acercamiento, de integración, en el epicentro de ese esfuerzo está el interés venezolano, los intereses de Venezuela, pues. Y dentro de esos intereses, los intereses económicos, también están los políticos, por supuesto, los políticos, los económicos, los intereses sociales, pero lo económico es, bueno, lo económico es como la savia de las plantas, la actividad económica en un país es como, bueno, como la sangre que circula por nuestras venas, nuestras arterias, es lo que nos permite lanzar la misión Vivienda, lo que nos permite haber lanzado la gran misión Hijos de Venezuela, la gran misión en Amor Mayor, que por cierto continúa hoy los registros, ¿no? Ahora, si no tuviéramos recursos, si no hubiéramos logrado en estos 13 años dar un salto grandísimo en el Producto Interno Bruto venezolano de 90.000 millones de dólares, esas cifras hay que precisarlas y saberlas comparar bien, de 90.000 millones de dólares que era el Producto Interno Bruto venezolano, nosotros hemos saltado en una década, pues digamos, en una década, a 300.000 millones de dólares. Ahora, si nosotros aplicamos matemática a esto, nos conseguimos algo verdaderamente sorprendente. Es decir, Venezuela en 100 años, vamos a decirlo así, mirando hacia atrás, Farruco, 100 años, ¿no? Desarrolló su economía y la llevó a 90.000 millones de dólares. Nosotros en una década lo hemos más que triplicado, fíjate, 9 por 3, 27, más de 300% ha sido el incremento del Producto Interno Bruto venezolano. Y eso se equipara al ingreso, pues, el ingreso medido en dólares en este caso. La generación de riqueza. Ahora, además de eso, hemos desarrollado un nuevo sistema de distribución de la renta, de distribución del ingreso, de distribución del producto. Y eso es una revolución económica. De forma tal que ahora, esos sectores del país, la mayoría de los venezolanos que antes no recibía sino, unas gotitas, vamos a decirlo de esa manera, unas gotitas, una lloviznita, pues, de los ingresos del país, ahora reciben, grandes chorros, digámoslo así, de recursos, bien pensados y bien planificados, y cada día mejor administrados. Yo les digo que, modestia aparte, he venido aprendiendo, pues, sobre la marcha, estudiando la teoría, y a través de la praxis, con un buen número de maestros y compañeros, cada día me siento mejor administrador de los recursos del país. Estamos terminando el año, bien, y además con recursos en reserva. No es que estamos con la olla vacía, no, recursos en reserva para comenzar el año. Y con unos planes que cada día van funcionando mejor, y con el favor de Dios y el trabajo consciente e inteligente de todos, vamos a seguir fortaleciendo el poderío, permítanme utilizar la palabra muy nietzscheana de Federico Nietzsche, el poderío nacional, el poderío, porque de eso se trata. Ahora, la integración de América Latina, por ejemplo, ¿cuánto nos ha ayudado las relaciones profundas, intensas y cada día más provechosas, de mutuo provecho, por ejemplo, con Brasil? Yo recuerdo que Lula me dijo un día, Chávez, ese gran compañero que es Lula, Chávez, he leído por ahí que tienes problemas de vivienda, hace varios años. Sí, Farruco, Lula, y tal. Él estaba aquí en Caracas y miraba los cerros de Caracas. Desde aquí, desde algún lugar de Miraflores, nos asomamos a tomarnos un café, porque Lula es más que presidente, que lo fue, un compañero. Como dijo Fidel Castro un día, me dijo, no, nosotros somos unos tipos que andamos por ahí. Nosotros no somos presidentes, Chávez, somos unos tipos que andamos por ahí. Entonces, unos tipos que andamos por ahí mirando los cerros, él miraba allá y decía, oye, se me parece a Río Janeiro y la miseria del río y tal, y esto y aquello, y la historia de Brasil. Me contó parte de su historia de niño en el nordeste de Brasil, y cómo vivió su niñez en la miseria, en la pobreza, y yo parte de la mía, un poco cruzándonos la vida, ¿no? Y me dijo, la vivienda, Chávez, la vivienda, te voy a mandar para acá una gente que tiene mucha experiencia. Y empezamos a trabajar con Brasil, ¿no? El tema de la vivienda. Y hoy tenemos aquí empresas brasileñas,
financiamiento brasileño, tecnología brasileña, por ejemplo, de la Caixa Federal, con una gran experiencia en la transformación de los barrios, Farruco, ¿no? Así es. Mejoramiento de barrios, construcción de nuevas ciudades. El tema, por ejemplo, de Argentina, lo mismo, Argentina. El tema, las relaciones, bueno, con Cuba. Tenemos una empresa mixta cubano-venezolana, constructora del ALBA. Ciudad Caribia, por ejemplo, esa es una maravilla, construida por cubanos, venezolanos y muchos trabajadores de otros países. Yo cada vez que voy para allá me reúno con ellos, colombianos, dominicanos, muchos venezolanos. Las relaciones con otros centros de poder del mundo, con Rusia. Recuerdo la visita de Vladimir Putin y también mirando los cerros de Caracas. Y me dijo, te voy a mandar al alcalde de Moscú y una gente de vivienda. Y vinieron en las pocas semanas y firmamos unos convenios. Y aquí están unas empresas rusas construyendo ciudades. Con Irán, lo mismo Ahmadinejad. Y antes de Ahmadinejad, Hatami. Ahmadinejad, por cierto, nos debe visitar comenzando el año. Y esto es una primicia que te doy y les doy. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, también ha solicitado venir por ahí comenzando el año el presidente del Perú, quien no pudo venir a la cumbre de la CELAC, como ustedes recordarán. Y ayer me llamó Nicolás y me dijo que recibió un mensaje de Lima y de Teherán solicitando fecha para visitarnos, el presidente Ahmadinejad y el presidente Ollanta Humala. Bueno, con Irán, la experiencia de Irán en la fábrica, en la construcción de viviendas, Rusia, Brasil, Argentina, Cuba, en fin, todos estos esfuerzos del relacionamiento internacional, de colocar a Venezuela en un lugar digno, de respeto en el mapa internacional, está orientado en primer lugar por los intereses de Venezuela, por los intereses del pueblo venezolano. Una cosa que la oposición venezolana tan contaminada de irracionalidades, no solo no reconoce, sino que trata de demeritarlo, trata de patearlo, de escupirlo y de decir, como han dicho hace poco, que bueno, que Venezuela en Mercosur, eso es atenta contra el interés venezolano, porque nos tragaría la economía de Brasil, la de Argentina. Pero mira lo que están diciendo. Pero lo que dicen, quienes dicen esa barbaridad, son los mismos que aplauden la posibilidad de que Venezuela se una al mercado de los Estados Unidos, que sí es verdad que nos tragarían al ALCA o a un TLC con Estados Unidos. Fíjate las grandes contradicciones y las grandes confusiones que tiene la oposición venezolana, que no tiene rumbo, ni tiene norte, ni tiene sur, ni tiene este, ni tiene oeste, ni tiene nada. Por eso es que tenemos que continuar derrotándolos, y cada día con más contundencia, con ideas, con argumentos. Pero en fin, todas esas relaciones internacionales y esos convenios nuestros van orientados por el interés, no solo en vivienda, en ciencia y tecnología. Mira China, ni que hablar de China y las empresas chinas que están aquí construyendo viviendas y consiguiendo recursos además, y trayendo maquinaria. Mira, hace poco llegaron no sé cuántos containers al puerto de La Guaira, y ya están ubicándose en Fuerte Tiuna con grandes maquinarias, plantas de fábrica de concreto, de mezcla, tecnología, ingenieros chinos, etcétera. Pronto nos va a visitar de nuevo la presidenta de CITIC Construcciones, una empresa china de las más grandes del mundo, la compañera Hongbo. Hablé con ella hace 2 o 3 noches, viene en febrero, pero manda una delegación en enero. Y bueno, y ya nos asegurándonos esos $4.000 millones para las nuevas ciudades de Fuerte Tiuna y más allá en los valles del Tuy y más allá en Marizapa, por ahí por la vía hacia oriente, por Guarenas, Guatire, más allá de Guatire, en Caucagua, por ahí, una nueva ciudad que estamos comenzando a construir con apoyo de China. El tema petrolero, la gran faja petrolífera del Orinoco. Todas estas relaciones internacionales apuntan a la explotación, al desarrollo de ese gran proyecto, a buscar recursos, financiamiento, tecnología. El tema agrícola, el apoyo de Brasil, por ejemplo, en el proyecto agrícola es extraordinario. Ahí está, por ejemplo, el complejo agroindustrial de la soya, Abreu de Lima, ahí en Oriente, en la mesa de Guanipa. Las primeras cosechas han sido muy buenas de soya. En pocos años
ya Venezuela no tendrá que importar soya ni derivados de soya. Estaremos en condiciones más bien de exportar. El apoyo de Argentina en el tema de la ganadería, el apoyo de Uruguay en el tema de la maquinaria agrícola, en fin, todo va orientado por el interés nacional y el poderío nacional, María Alejandra. Presidente, el ministro Farruco le quiere hacer una pregunta y después yo también. Quisiera hacerle una pregunta de tipo casi personal, volviendo a los comentarios cuando usted inició la llamada, que recordaba conversaciones allá en Sabaneta hace 40 años, después recordaba un poco un resumen del transcurso de una vida de lucha, ¿no? Yo creo que todo aquello con esto está relacionado. Creo que nada es casual, que unos acontecimientos, por muy pequeños que parezcan ser, influyen en los otros. O sea, hay mucha gente haciendo muchas cosas y todo se va sumando y todo se relaciona. Y la pregunta sería, usted ahora nos decía cuánto ha aprendido en términos de, por ejemplo, de economía, su responsabilidad como jefe de Estado, como líder de una revolución y como presidente de una república, ¿no?, tan complejas. Ha crecido mucho, seguramente, pero en el fondo, usted que hablaba de la espiritualidad, ¿no piensa que sigue siendo el mismo muchacho y que aquella sensibilidad por la pobreza, por los humildes, por un país desigual, desequilibrado, no es lo que nos trajo hasta aquí? No somos las mismas personas. Farruco, fíjate, oye, gracias por llevarme de nuevo a los recuerdos, porque sí, mira, yo creo que somos la misma persona y debemos seguirlo siendo. Hay un reto, un desafío para no perder el rumbo. Alguien dijo por ahí, creo que fue Heidegger, estaba leyéndolo aquí en este libro que me estoy estudiando también de Asdrúbal Baptista, que me regaló Giordani, la última edición de esta obra, que se llama Teoría Económica del Capitalismo Rentístico. Anoche estuve hasta tarde leyendo, estudiando, porque yo me la paso estudiando, y eso viene de allá, de la Sabaneta de los 60, de hace, medio siglo ya. Me hice estudiante y estudioso desde antes de entrar a primer grado, y eso se lo agradezco a mi abuela, a mi mamá vieja, a mi padre Hugo y a mi madre Elena, bueno, maestros ellos, y mi maestra la vieja Rosa, mi mamá abuela, que fue mi primera maestra, me enseñó a leer y escribir antes de entrar a primer grado, y a buscar cosas, y me entró o lo que dice Pérez Arcay, como la angustia del conocimiento. Fíjate, el capitalismo rentístico tiene primero la condición capitalista, el primer capítulo, la condición capitalista, el segundo aparte la condición rentística, y luego el tercera parte el capitalismo rentístico. Y luego el libro apunta a la posibilidad de transformar, ¿cómo transformar el capitalismo rentístico en un modelo no capitalista? Un modelo más allá del capitalismo, bueno, nosotros lo llamamos socialismo. Ahora, en este libro, precisamente por aquí está un pensamiento de Heidegger. Aquí está, fíjate. Lo voy a leer en el prólogo. El futuro es el origen de la historia. Fíjense esto, el futuro es el origen de la historia. Lo más lleno de futuro, sin embargo, es el gran comienzo. Es decir, aquello que se extiende tan atrás como es posible y que al mismo tiempo se mueve hacia adelante, tan hacia adelante como es posible. Esto también es muy como de Nietzsche, ¿no? El eterno retorno, el círculo, la teoría nietzscheana del gran círculo. Pero no hay nada tan cargado de historia, en verdad, como el gran origen. Entonces tan cargado de futuro, más bien, de futuro, como la historia, como el gran origen. Entonces, el origen de uno, yo te hablaba de hace 40 años, pero te pudiera hablar de hace 50 años. Yo estaba en 1961, pues, 61. Estaba en segundo grado, había pasado a segundo grado
y andaba allá, yo me acuerdo porque era monaguillo además, mi mamá me había metido a monaguillo, y yo tenía un cura regañón, pero que nos ponía a pensar y a leer, además. Y este grupo de compañeros, te hablé de Pancho Contreras, que era también como que era, si no era monaguillo, nos reuníamos ahí. Y Pancho Bastida, que era el manager del equipo de jugar pelota. Y el profesor, el maestro Manuel Martín Paredes, que no sé, les gustaba discutir. Y discutían, porque Sabaneta fue siempre, mi pueblo natal, fue un centro de batalla, de una batallita, pues permítanmelo. ¿Por qué? Porque es un pueblo que estaba en el paso del río, está en el antiguo paso varonero, pues varonero por el varón del Boconó y Masparro. Entonces, por ese pueblo pasaron todos los ejércitos. Por ahí pasó Bolívar, por ahí pasó Páez, no sé cuántas veces, por ahí pasó Zamora, no sé cuántas veces, por ahí pasó Maizanta y vivió Maizanta. Y yo hace 50 años de niño, Farruco, ya oía cosas como que era un asesino. Mi abuelo no. Era un asesino porque mi abuelo fue jefe militar y civil, lo mandó de coronel ya, lo ascendió la Revolución Restauradora a coronel. Era un hombre muy joven, murió preso en el Castillo Libertador en 1924 cuando apenas tenía 50 años. Así que cuando él llegó a Sabaneta en 1900 por allí, 1901 por allí, tendría que, ¿cuánto? 30 años si acaso. 30 años. Menos de 30 años y ya era coronel. Ahora, coronel en batalla, tú sabes, ¿no? Me refiero a Pedro Pérez Delgado, el último hombre a caballo, así lo llamaron. Lo mandó Cipriano Castro, lo ascendió a coronel y lo mandó a Barinas, pues de jefe civil y militar de todo ese eje estratégico entre Sabaneta, paso obligado del río Boconó, y luego ahí en la encrucijada. Si tú agarrabas hacia el norte, más bien hacia el oeste, hacia el oeste, más hacia el oeste, ibas hacia Barinas. Barinas que era y sigue siendo un punto estratégico, ¿no? En lo económico, en lo político, en lo militar. Y si agarrabas hacia el sureste, pues te ibas hacia Mantecal, Puerto Nutria, Mantecal, Apure y las sabanas inmensas del Apure y el Arauca. En ese punto crítico ahí, bueno, ahí nací yo, ahí nací yo a mitad de siglo. Pero Sabaneta siempre fue, ahí está, tú sabes quién es de Sabaneta, que ahí nació y conoce mucho la historia de mi pueblo, Eleazar de Rangel, ese buen periodista y amigo, de poetas, luchadores, guerreros, y ahí llegó Pedro Pérez Delgado. Entonces yo escuchaba de pequeño a mi padrino Eligio Piña, era uno de los que me hablaba, y me decía, mira, ese abuelo tuyo, Bachaquito, yo vendía dulces y arañitas y cosas en el bolo y en el cine, era un niño caminante, ambulante. Entonces él me decía, no, ese no fue ningún asesino. Algunos dicen que era un asesino. Era un guerrero. Y me decía, allá vivió, mira, en la esquina de la plaza. A él le gustaba echarme cuentos, mi padrino, y hacerme preguntas y ponerme a investigar. Y entonces cada vez que yo investigaba algo, ¿qué fue lo que le dijo Bolívar a Páez, no sé dónde? Y si yo la pegaba, me daba un cachete, compadre. Un cachete era un fuerte, imagínate tú, ¿no? O me compraba las arañas para él revenderlas en el bolo, porque él jugaba bolo. Entonces esos recuerdos, uno es el mismo, Bachaquito, el mismo. Otra vez Nietzsche, el eterno retorno de lo idéntico, de lo que uno es, de lo mismo, de lo mismo. Si uno pierde esa capacidad, se perdió, se lo llevó el viento, se lo llevaron las nubes, se lo llevó el huracán, y uno termina siendo un no ser, un nada, un nadie. Ahí está, alguien lo decía, también otro filósofo, el secreto de mi vida, muy fácil, decía, un punto, otro punto y una línea recta. Así que yo sigo siendo el mismo Bachaquito, vendedor de araña, el tribilín de los 60, el cadete de los 70, el teniente de los 80, el rebelde de siempre, el soñador, y ahora aquí enfrentado a este desafío, y muy agradecido de Dios y de todos ustedes, porque este año fue para mí, ustedes saben, un poco difícil, ninguno ha sido fácil en verdad, pero este 2011 trajo sorpresas mayores, mayúsculas, riesgosas, pues, como dijo un compañero,
Yo me reía mucho porque en el Consejo de Ministros, Farruco, tú debes recordar que un compañero que intervino por allá no sé dónde, que estaba recibiendo una vivienda, dijo, bueno, presidente, usted que vino del más allá. Oye, no llegué tan lejos, pero estuve cerca ahí. Volvió del más allá, dijo él. Como la película de terror, volvió del más allá. No llegué tan lejos, pero estuve cerca. Bueno, pero en fin, gracias, Farruco. No, gracias a usted, presidente, gracias. Presidente, ya para continuar con este del lado humano, pues que ha despertado el ministro Farruco y con el cual usted comenzó sus palabras cuando nos llamó, yo quisiera también preguntarle cuáles han sido esas transformaciones, a pesar de que es el mismo de hace 20, hace 40 y hasta hace 50 años, cuáles han sido esas transformaciones que ha experimentado durante su vida que lo han llevado a fortalecer los ideales, a fortalecer esa esencia para pues darle luz y esperanza no solamente al pueblo de Venezuela, sino también al pueblo del mundo a través de esta misión y de otras misiones. Bueno, María Alejandra, tú recordarás apenas tus 20 años, porque tú no tienes más de 20. Un poquitico más. Entonces, 25. Por ahí. Por ahí. Sí. Bueno, fíjate que transformaciones me trae de nuevo a la mente a Nietzsche en Zaratustra y las transformaciones del espíritu, dice Nietzsche. Entonces, una dice el espíritu se transforma en camello, luego de camello en tigre o en león dice él, en león, y luego de león en niño. Son las mutaciones del espíritu. Por ahí pudiera yo responderte esa interesante y nada fácil pregunta, pero si lo llevamos a mi vida en lo personal, en lo espiritual, en lo político. Tú sabes, yo cuando adolescente en verdad no tenía ninguna aspiración, ninguna motivación de participar en política. Como ustedes a lo mejor me lo han oído contar algunas veces. Yo me vine a Caracas porque quería ser pelotero del Magallanes. Ese era mi sueño de adolescente. ¿Se acuerdan del Látigo Chávez, Farruco? Así es. El Látigo Chávez, que no era familia nuestra, pero era nuestro ídolo, desde aquellos muchachitos que éramos los magallaneros de Barinas, y sobre todo nosotros los Chávez, pues. El Látigo Chávez, decía de Luis Amado León. Recuerdo una vez que el Látigo Chávez tenía 20 años y ya estaba en las Grandes Ligas. En ese tiempo no había tanto pelotero nuestro en Grandes Ligas. Llegar a Grandes Ligas no es que hoy sea más fácil, no. Pero en ese tiempo el deporte venezolano, imagínate, la Venezuela de los 60. El Látigo era una estrella. Algunos lo llamaban el Juan Marichal Venezuela. ¿Están oyendo mi gallo? Sí. Ese gallo se llama Fidel y el otro se llama Chávez. ¿Cómo cantan? Esos cantan a toda hora. Y tengo un loro que es maromero, ahí está. Se llama Sarito, ahí está brincando. Es un loro maromero, se guinda del chinchorro y se deja caer por una cuerda. Farruco se desliza, María Alejandra, y aterriza y se queda esperando como la foto. Sí, es un loro maromero, ahí está. Entonces ¿qué? Yo me vine, el Látigo Chávez decía de Luis Amado León, se prepara Látigo Chávez, lanza en curva, trae que el tercero le tiró Davalillo, ponchó a Davalillo, imagínate, a Víctor Davalillo. Después ponchó a César Tobar. Eso fue una noche de un relevo del Látigo Chávez. Nosotros no teníamos televisor, ni tampoco pasaban béisbol por televisión, era puro radio. Creo que era Radio Rumbo, Radio Continente de Luis Amado León, ese gran narrador que tuvimos, ¿no? Entonces el Látigo Chávez ponchó en un relevo con 3 envases sin out, Caracas Magallanes, ponchó a Davalillo, ponchó a César Tobar y ponchó a Tartabul, a José Tartabul. Bueno, el látigo entonces se mató en un avión que se cayó en Siruma. Domingo 16 de marzo de 1969. Yo estaba en tercer año de bachillerato. Yo sentí que se me acabó el mundo cuando ese domingo me levanté, poco tarde como los domingos. La abuela ya tenía el desayuno hecho, el huevito frito con un poquito de queso, qué sé yo, unas tajadas, y me siento. Adán estaba levantándose también, vivíamos los dos con la abuela. Estábamos ya en el liceo, pues, en Barinas. Y prendo el radio y están dando noticias y tal, y última hora urgente, se cayó un avión de Viasa
en Ciruma, allá en Maracaibo, en un barrio guajiro, y no sé cuántos muertos, una tragedia, pues, uff. Y entonces agregan, entre los pasajeros iba el Látigo Chávez. Mi madre, yo salí para el patio llorando, y la abuela me dice, ¿qué te pasa, Huguito? No, yo no podía ni hablar. Bueno, yo pasé como de luto no sé cuántos días. Y después se me metió entre pecho y espalda la resolución de que yo tenía que ser el otro Látigo Chávez, pues, el Látigo Chávez zurdo. Y me puse en consecuencia, ya yo jugaba pelota, pero todavía no era, digamos, del equipo estadal, ni no tenía mayor figuración, sino los juegos ahí del barrio y tal. Me puse, mira, yo era muy flaco, me puse a hacer ejercicio, busqué unos compañeros que me enseñaba, un entrenador amigo, y logré al poco tiempo, bueno, ingresar al equipo de Barinas ya. Y ese mismo año fui al primer campeonato nacional de béisbol junior de los criollitos de Venezuela en Guanare, ese 69, y bueno, fíjate, me recuerdo que le piché al Estado Carabobo, que era de los mejores equipos, y me dieron un solo hit en 7 innings. Y bueno, y me convertí en un pitcher ahí, un buen pitcher, pues muchachito de 14, de 15 años. Y después fuimos a Barquisimeto unos nacionales, y yo era buen pitcher de Barinas. Y yo quería ser pitcher, pues, profesionales, y del Magallanes. Ahora, entonces, mi papá cuando estaba en 5º año, bueno, vámonos para Mérida, Hugo, vamos a ver si te consigo cupo allá en la ULA, porque Adán ya estaba en la ULA. Yo le dije, papá, yo no quiero ir para Mérida, yo quiero irme para allá, para Caracas. Y entonces, ¿pero cómo? Caracas, ¿dónde? No teníamos aquí familia ni recursos para mantener aquí a la vida de uno en Caracas, pues. Y bueno, yo conseguí, fue el camino del ejército. Un día que llegó un teniente a dar una charla al liceo, estábamos conversando allá afuera en 5º año, ya yo estaba, el año 71, era 71, como abril, por allí, llegó un teniente, unos soldados ahí a dar una charla. Entonces nos llamaron a todos los del 5º año. Estábamos nosotros ahí, Cheo Rodríguez, estaba Coromotico Linares, estaba Aristides Moncada, mis amigos, pues, Nelson Torres, y entonces nos fuimos todos a la charla. Y yo dije, esta es como que es la mía para irme para Caracas, pues. A los pocos días estaba en el Fuerte Tabacare, allá en Barinas, presentando exámenes. Y me decían, tú estás loco, chico, ¿cómo te vas a ir tú para el ejército, para allá para la escuela militar? No, y me voy. Y me vine, Farruco, y pasé mis exámenes, y luego en agosto yo estaba entrando yo a la escuela militar, el 8 de agosto de 1971. Ahora, ¿qué pasó? Ahí viene la respuesta, a lo mejor, a tu pregunta profunda. Ahí yo me empecé a transformar, es decir, el espíritu, pues. Yo agarré, mira, yo no sé por qué, yo creo que desde el primer día yo empecé a respirar algo en ese patio que yo amo, ese patio donde ustedes me han visto algunas veces, ese patio de armas de la escuela militar, ese Bolívar allá al fondo del patio, bueno, esos espacios, esa historia, no sé, yo comencé a sentir como señales, y esto no, espero que nadie lo malinterprete, pero como señales, yo no sé de dónde. O sea, yo sentí que había llegado a donde yo tenía que llegar. Yo sentí que ese era mi punto inicial de arranque de un camino. Y yo me sentí soldado de una vez, pues agarré y el uniforme, y aquel fusil, y aquellos trotes mañaneros, y aquel canto patrio, y a la patria debemos tributo, el himno de la escuela militar, el himno nacional, gloria al bravo pueblo. A los pocos meses yo estaba montando guardia en el Panteón Nacional, al lado del sarcófago que contiene los restos de Bolívar, y yo me hice soldado. Y te digo, Farruco, un día yo salí de permiso, creo que fue en diciembre, o comenzando el año 72, cuando me di cuenta que ya yo lo que iba a hacer era soldado, que quería ser soldado, y que mi voluntad se iba a dirigir por ese rumbo. Y que el béisbol, bueno, lo seguiría amando y jugando como todavía me gusta, y una pasión, ¿no? Pero que ya no era mi proyecto ni mi sueño ser pelotero profesional. ¿Tú sabes lo que yo hice? Bueno, era un muchacho, 17 años. Yo me fui un día, agarré el carrito que uno agarraba ahí saliendo de la escuela militar en el puente de, ¿cómo se llama? El puente de, ahí en el valle, el puente que está ahí, que pasa por sobre la autopista, Longaray. Ahí uno agarraba el carrito.
Y le dije al chofer, le dije, señor, por favor, lléveme al Cementerio General del Sur. Yo no sabía dónde quedaba eso, pero él me llevó, por supuesto. Compré unas flores, una vela con la platica que tenía, caminé, le pregunté a alguien, a los que trabajan allí, dónde está la tumba del Látigo Chávez. Esto fue íngrimo y solo. Y por fin llegué a la tumba del Látigo Chávez. Le puse una vela, le puse unas flores, me quité los guantes blancos, recuerdo, para no ensuciarlos. Limpié un montecito que estaba ahí con mis propias manos. Le quité prestada algún charapo viejo a algún señor allí y limpié un poquito. Y listo, y me vine, y me fui. Fue como un tributo a aquel hombre que ahí está sepultado, aquel muchacho, aquel joven que ahí está sepultado, pero que me ayudó, sin él saberlo, a buscar un rumbo, o más bien a conseguir un rumbo, a hacerme soldado. Y ahí comenzó mi transformación espiritual. Y bueno, 4 años después salí de subteniente revolucionario, porque yo no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, uno se pone a evaluar ¿cómo se llama?, el contexto en el cual, el contexto nacional de aquellos años, e internacional, y la pasión por el estudio, que a uno ya lo había invadido hace años atrás, y uno consigue explicación, pues. Consigue explicación, me despertó la conciencia, ¿ves? La conciencia. Me despertó el querer ser y el saber. Y luego la voluntad, esa fuerza, bueno, gigantesca que es la voluntad, alimentada por el saber, por la conciencia, por el querer, que se convierte en un motor muy grande. Yo salí en el 75 de subteniente, ya revolucionario, ya era un soldado revolucionario. O sea que en esos 4 años, el 71, el 72, el 73, el 74, el 75, bueno, mi espíritu se transformó, mi conciencia nació, mi verdadera conciencia de soldado nació, soldado del pueblo, soldado de Bolívar. Esa fue la etapa definitiva de mi vida, sin duda. Y luego hay otra, pero bueno, si no, aquí llegamos a medianoche conversando. María Alejandra, estaba tan interesante la conversación tuya con Farruco y vengo yo a sabotearla. No diga eso, presidente, así aprovechamos y sacamos más información también de usted. Muchas gracias por llamar y pues por estar presto a comunicarse con el pueblo de una manera directa, efectiva, sobre todo ante una misión como esta, como... Bueno, la gran misión Vivienda Venezuela, que viene a dar, como dije hace algunos minutos, luz y esperanza al pueblo de Venezuela, un pueblo que, como conversaba hace rato con el ministro Farruco, pues sufre todavía las consecuencias de un sistema que lo arrojó casi que como en esas viviendas que se desbarrancaron, pues, por algo que no nos iba a llevar al crecimiento por el cual se ha estado luchando en los últimos 10 años. Y usted mencionaba alguna cifra que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo cuando después hablaba sobre el tema de la oposición de nuestro país. Usted decía que para el año 2002 el Producto Interno Bruto era de 90.000 millones de dólares, ¿no? Y ahora llegó a 300.000 para 2012, y eso a pesar de haber pues enfrentado el golpe de abril, haber enfrentado el sabotaje petrolero. Y entonces quisiera que ya volviendo al tema de la gran misión Vivienda Venezuela, usted nos hiciera como un balance y una reflexión a esos sectores que todavía pues como que si no quisieran el país, porque también como mencionaba con el tema de la integración latinoamericana nos beneficia a todos y a todos los venezolanos. Entonces quisiera su visión y su percepción sobre estos datos que usted también nos dio hace unos minutos. Bueno, fíjate que ya para terminar, sí, porque es tarde, además tenemos que seguir la entrega de vivienda. Yo tengo que participar en alguna de ellas hoy. Fíjate, es como una fiesta, ¿verdad, Farruco? La fiesta de la vivienda, ¿verdad? Dentro de un rato estaré en Cojedes, presidente, entregando ahí una vivienda. Tú te vas para Cojedes y te vas por tierra. No, me prestan una colita en avión. Tienes que ir allá. Bueno, estamos desplegados por todo. Yo voy a participar en alguna parte, no sé todavía dónde. Tengo varios objetivos ahí en la mira. Y mañana y pasado mañana. Bueno, mañana es el acto de
Mañana es 28, ¿no? Tengan cuidado mañana cuando tomen café porque se lo pueden dar con sal. El Día de los Inocentes, ¿no? ¿Te acuerdas de eso, María Alejandra? Sí, claro. Que le daban a uno café con sal. No, tú eres muy muchacha, ¿tú viviste eso? No, pero siempre le echan broma a uno. Le inventan cosas y uno termina creyéndola. No, es que es el Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes. Sí. Farruco, ¿tú nunca tomaste café con sal? Sí, presidente. ¿Verdad que sí? En la mañana, un cafecito, tal, ¿cómo no? Dame acá y tremendo café salado. Así es. Al Día de los Inocentes. Bueno, o cualquier noticia, mira que no sé qué. Dígame una novia, que te escribió tu novia, aquella que tú le mandaste una carta, no sé qué. Y era mentira, mundo. Entonces, fíjate, sí, yo estaba citando, en estos días de diciembre, entre las cosas que me dedico es a prepararme para, el comienzo del año, revisar la estrategia política, económica, social, y además, entre otras cosas, preparar mi discurso a la nación, que será a los primeros días del año, ustedes saben. Antes del 15 de enero yo tengo que ir a la Asamblea Nacional a dar el informe detallado pues del año que terminó, el año 2011 en este caso. Así que estoy trabajando cifras, siempre me ayuda mucho Elías, el vicepresidente, hermano, compañero, los ministros, de todos los ámbitos, ¿no? Jordán y el Instituto de Estadística. Entonces ando también en eso, ¿no? Tomando nota. Y fíjate, en verdad, el crecimiento económico, el fortalecimiento económico de Venezuela es sorprendente. De cómo le pusimos freno al tren desbocado hacia el abismo en el que íbamos. La revolución, alguien dijo, le pone un freno, es un freno de mano, que logra detenerse. Logra o trata, y en el caso nuestro lo logramos, detener ese tren desbocado hacia el abismo en el que iba toda una patria, todo un país, pues. Y luego enrumbar el tren, reconstruirlo y lanzarlo hacia las cumbres. Esa es la tarea de la revolución, ¿verdad? De las cumbres del desarrollo socioeconómico, moral. Entonces, sí, esa cifra es totalmente cierta. Ahora, si la llevamos al PIB per cápita, yo anoche también lo comentaba con Tania, el PIB per cápita en Venezuela era de menos de $4.000 por habitante, menos de 4.000, eran como 3.700, por ahí tengo la cifra exacta. Hoy estamos por encima de $10.000 por habitante, el Producto Interno Bruto per cápita, a pesar de que ese per cápita se ha incrementado, hoy somos ya casi 30 millones, hace 13 años éramos 24 o 25 millones de habitantes. El empleo productivo, el empleo digno, el empleo, ¿cómo se ha incrementado? Millones de personas han salido del desempleo o del subempleo. El desempleo aquí se aproximaba al 20%. Y la última medición de noviembre llegó a 6,4%, por ahí anda. De lo más bajo de nuestra historia, el desempleo, que llevarlo a cero es prácticamente imposible, porque cada día va cumpliendo 18 años mucha gente, ¿ve? Y entran en lo que llaman la fuerza económicamente activa, ¿ve? O sea que es un ciclo, eso es un proceso interminable, ¿ve? Pero ahí vamos rumbo a los mínimos históricos, estamos en los mínimos históricos ya, el desempleo, el subempleo, las pensiones, la seguridad social, en fin, es notorio, es notable la mejoría económica y social de Venezuela, y eso hay que seguirlo trabajando y seguirlo logrando. Y aquí estoy, precisamente tengo un documento en mis manos donde estamos estudiando, aquí lo tengo, fíjate. En las próximas décadas, Venezuela tiene numerosas oportunidades, valiosas oportunidades que hay que reconocerlas para continuar el fortalecimiento del poderío nacional. Una de ellas, ventajas para el desarrollo nuestro, la estabilidad política, eso hay que cuidarlo mucho, la estabilidad política que hemos venido logrando y que algunos pretenden sabotear.
pero hay que neutralizarlo. Esa es una de las más grandes ventajas. Un país inestable, ¿cómo se desarrolla, Farruko? No, hemos logrado darle a Venezuela estabilidad política, estabilidad social, con muchos problemas que tenemos, pero hay un grado notable y sólido de estabilidad en Venezuela. Y yo me río cuando hay algunos sectores de oposición que dicen que estamos a punto de un estallido social en Venezuela. Estallido es lo que ellos quisieran, y algunos de ellos trabajan sin descanso para tratar de lograrlo, tratar de incendiar al país. Le seguimos la pista. Anoche estaba leyendo un informe de inteligencia de algunos venezolanos con fuertes conexiones en el exterior que no dejan de pensar en la vía de la desestabilización, reconocen en sus análisis que no van a ganar las elecciones de octubre y que entonces hay que preparar otro escenario para acusarme de fraude, acusarnos pues, ¿no, Farruko?, de que hicimos fraude, de que, bueno, el tirano no quiere reconocer la victoria de la unidad democrática y no sé cuántos cuentos más, y por esa vía tratar de desestabilizar el país a través de la violencia, de la importación de grupos violentos, y andan trabajando en esa dirección. Tenemos que neutralizarlo y los vamos a neutralizar, porque uno de los más grandes logros de estos años ha sido eso, la estabilidad política, la estabilidad social. Sobre esa estabilidad, bueno, tenemos que continuar construyendo el socialismo. Otra de las ventajas económicas del potencial nacional son los recursos naturales que tenemos. Bueno, a estas alturas ya se reconoce en el mundo que somos primeros, vamos a llamarlo así, en el ranking mundial en recursos petroleros. Estamos ubicados en tercer lugar en el ranking mundial en recursos de bauxita, cuarto lugar en el mundo en recursos de oro, en reservas probadas, sexto lugar hasta ahora, pero vamos a seguir subiendo en el ranking en reservas de gas natural, pronto estaremos en quinto lugar, décimo lugar en el mundo en mineral de hierro. De allí las estrategias del desarrollo industrial, petrolero, gasífero, petroquímico, metalúrgico y minero, agrícola, industrial, el desarrollo del país, la construcción pues de la Venezuela en desarrollo, de la Venezuela como una potencia en esta parte del mundo, incrustada dentro de una gran potencia que es América del Sur, América Latina y el Caribe. Y en eso seguiremos trabajando pues arduamente. María Alejandra, me llegó un libro, mira, Ali me manda libros muy buenos. Este me acaba de llegar. Pero me lo mandó a través de Ali Rodríguez, pero me lo manda la autora Clorinda Mayuri del Buono. Fíjate, este libro, no lo he leído ni nada. Aquí está Clorinda, caraqueña, licenciada en educación, egresada de la UCB. Gracias, Clorinda. Ella escribe este libro, 2009, de cómo fue fabricada una crisis bancaria y endosada su responsabilidad a un inocente. Hay que leerlo. Bueno, me despido. Bueno, muchas gracias, presidente, y no sé si usted quiere agregar algo. No, gracias, presidente, siempre aprendiendo y al mismo tiempo reafirmando las propias convicciones, ¿no? Creo que el año que viene será muy hermoso, muy intenso, tenemos una gran batalla ya, bueno, y después a construir 3 millones de viviendas en el siguiente periodo presidencial. Oye, ¿cuándo vamos a...? Está listo ya el edificio aquí al lado de Miraflores, ¿verdad? Bueno, deberíamos entregarlo el día 30, un bonito día ya, a punto de terminar el año. Bueno, vamos a buscar el momento, porque ayer mandé a inspeccionarlo, está bien bonito, tiene locales comerciales, ¿no? Tiene 8 locales, bueno, pueden ser según el tipo de taller o de actividad socioproductiva, se puede adaptar, tiene 8 módulos, distintas cosas están allí, creo que se está trabajando en eso con la familia refugiada. Pequeña fábrica. Correcto. Pequeña fábrica de ropa, etcétera, ¿no? Claro,
Usted va a ver que el cerramiento de los locales es provisional porque no sabemos el tipo de actividad que se va a dar. Si es un taller de fábrica de algo, o si es una cafetería y un buen sitio. Bueno, según el tipo de local se le hará ya el cerramiento definitivo, pero bueno, el edificio bonito. Realmente está bien bonito. Bien bonito. Toda esa gente de los que están en los refugios de Miraflores, tú sabes. Así es. Desde hace un año están aquí viviendo en Miraflores, ahora van a pasar a su apartamento, bien bonito además, multicolor, bien bonito aquí, sí. Aquí ahí mismo, ahí María Alejandra, al lado de las escalinatas del Calvario, donde está el túnel, ¿cómo se llama ese túnel, Farruco? Hay un túnel ahí. Sí, no sé cuál es. ¿Ese túnel de qué año será, Farruco? ¿Qué pasaba por ahí, por ese túnel? Porque es viejo. Ese túnel debe ser, calculo yo, de los años 30, de los años 40. Y bueno, ahí está, poco después está el viaducto, que es un viaducto metálico, que por cierto me dijeron que tenía unos problemitas, hay que tratar de restaurarlo algo, porque es el primer viaducto metálico que se hizo en Venezuela, de acero. Y por ahí cerca está el puente. Toda una zona histórica muy importante. Ahí está un puente también muy antiguo, el Nueva República, ¿no es? El puente Nueva República es el que conecta, es la avenida Sucre, ¿no? Conecta la Plaza Oleari con la avenida Sucre. Y está Caño Amarillo. Está Caño Amarillo. Caño Amarillo. Esa es otra actividad social y económica que hay que impulsar, el turismo de la ciudad, ¿verdad? Y estas familias refugiadas llegan a un punto que yo creo que es de privilegio. Es decir, quienes vivían en zonas muy riesgosas pasan a vivir en el corazón de la ciudad. Yo creo que es uno de los mejores sitios que uno puede imaginar para vivir, al lado del Parque El Calvario, al lado de Miraflores, tiene la parada de metro, el centro de Caracas, bueno. Corazón de la ciudad que por cierto ha sido rehabilitado últimamente y que hemos tenido la experiencia de realizar varios trabajos, reportajes y también de pasear por ahí en algunos días el Parque El Calvario, Parque Ezequiel Zamora, que es el mismo, donde también hay un Café Venezuela, el Arco de la Federación, toda esa zona está rehabilitada, recuperada para que todas y todos ustedes los que nos están viendo también puedan disfrutar de esos espacios. Presidente, muchas gracias. Quería mencionarle también y que nos comentara ya brevemente para finalizar esta cifra que daba a tempranas horas el ministro Ricardo Molina. Él decía que 7.500 familias de estos refugios ya han sido movilizadas a las viviendas. ¿Cuántas familias se esperan seguir movilizando, si usted maneja la cifra, para antes de que culmine este año, antes del 31 de diciembre? ¿Y cuántas familias para el primer trimestre del año 2012, si lo maneja? Oye, no tengo a la mano la cifra, pero son miles de familias. Y ahora fíjate, claro, ese es otro de los elementos que usa la irresponsable oposición venezolana. No, que es mentira lo de las viviendas. Las viviendas que hemos entregado hasta ahora, cerca de 130.000, vamos para 130, 140.000, las pueden contar el que quiera una por una. Así es. Y son señoras viviendas, ¿no? Ahora, entonces viene la oposición de manera irresponsable. No, que eso es mentira. Y una de las demostraciones, dicen ellos, ¿no?, es que todavía hay no sé cuántas miles de familias en los refugios. En primer lugar, habría que recordar lo que hacían ellos cuando gobernaban y los que actualmente son gobernadores, que han hecho incluso por la familia que perdieron vivienda y perdieron casi todo. Lo que han hecho es criticarnos a nosotros cuando hemos tomado medidas como aquella que tomamos el año pasado de ocupar unos hoteles por allá en Miranda, que estaban desocupados además, para, guarecer a la familia del desastre, de las amenazas, a los niños, a las mujeres, familias enteras. Y ahora tenemos una ley de refugio, le hemos dado un bono navideño, un bono además todo el año para aquellos que no tenían o no tienen ingresos, cursos, talleres, atención humanitaria, pero infinita. Ahora, no es fácil estar un año en refugio, Entonces, hay problemas por aquí, problemas por allá, pero un gobierno atendiendo, desplegado con mucho amor por el pueblo más necesitado. Ahora ellos dicen, no, qué mentira. Uno de los asuntos que tenemos allí es que la mayor parte de las familias refugiadas están en Caracas, ¿verdad, Farruco? Así es. Entonces, ¿qué pasa?
las familias que viven en Caracas, que vinieron de allá de la carretera vieja Caracas-La Guaira, o de aquí de Blandín, o de Federico Quiró, o de Petare, por allá, etcétera, no quieren irse, la mayoría no quiere irse para el interior y no podemos obligarlos, pues. Entonces ellos prefieren esperar, la mayoría, en los refugios que se han habilitado y que estamos atendiendo, mientras vamos terminando los edificios en Caracas, como este de aquí, que entregaremos pronto, en pocos días, al lado del Calvario del que estamos hablando. Pero estamos construyendo actualmente en Caracas, dime tú, Farruco, que tienes las cifras más a la mano. Solamente la oficina presidencial, que es un equipo de unas 60 personas, y no es el más importante ejecutor. Estamos haciendo 11.188 viviendas aquí entre Vargas y Distrito Capital. Ahora imagínense lo que se está haciendo. En el plan de la emergencia eran más de 30.000 viviendas. Todas ellas tienen que estar terminadas antes de agosto. Bueno, porque en Caracas no podemos hacer casas individuales, no tiene sentido por la ocupación del terreno. Hay que ir a edificios. La mayoría de los edificios, además, por razones del subsuelo, tienen que ser al menos de 8, 10 pisos, 12 pisos, para que el apartamento se mantenga dentro de unos rangos de costo, porque hay que hacer pilotes, es muy complejo. Estamos hablando de edificios multifamiliares cuya tiene bueno, no se puede acelerar el proceso. Yendo muy rápido, siempre nos vamos a estar en un promedio de 12 a 16 meses, ¿no? Bueno, es la génesis de una construcción multifamiliar en Caracas. Bueno, empezando enero, febrero, marzo, pues son miles y miles y miles de viviendas. Está el Metro construyendo viviendas, está el gobierno de Distrito Capital, está PDVSA, está la Alcaldía de Caracas, está el Ministerio de la Vivienda a través de sus distintas instituciones, está la Misión Hábitat. Esto, el año 2012, bueno, vamos a pasar de las 200.000 viviendas. Y en Caracas la planificación entre el 11 y el 12 son alrededor de 70.000 viviendas. Bueno, y eso sin contar Fuerte Tiuna, la ciudad Tiuna, donde hemos comenzado ya a construir una gran ciudad que sobrepasará las 30.000 viviendas de apartamentos, pues. Bueno, adelante, siempre adelante, nunca atrás. Bueno, gracias. Independencia y patria socialista. Buenos días, María Alejandra. Hemos abusado, mira la hora que es casi las 11 de la mañana. Dios mío.